Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Entendemos la emoción de mucha gente con el futuro estreno de Betty 3, y sin duda es claro el cariño por los personajes y la historia. De hecho, en internet abundan los fanfics, los memes shipperos y una serie de elementos que nos recuerdan que el universo de Yo Soy Betty la Fea está presente en el mundo entero. Creemos que Netflix no sospechó nunca el tremendo impacto que tendría al adquirir los derechos para transmitirlo en su plataforma, y sin duda Prime Video, ni corto ni perezoso, no dudó en hacer las gestiones para lograr que la gallina de los huevos de oro llegue a sus manos. El elemento de la nostalgia vende sin duda alguna, y viendo los números actuales que reflejan que la gente entra en bucle con la historia de Betty, tarde o temprano iban a nacer la idea de rentabilizar con esta adicción. Sondeando un poco en las redes sociales nos queda claro que mucha gente no sabe aún quién es Fernando Gaitán y por qué ha sido tan importante en la construcción del universo de Yo Soy Betty la Fea. Fernando Gaitán es el padre de este universo. Es como el Stan Lee de las telenovelas o Chespirito en la comedia. Y así como no existiría ningún universo Marvel sin Stan, ni Vecindad del Chavo sin Chespirito, no habría Marcelas o Bettys sobre las cuales discutir sin Fernando Gaitán. La historia original fue disruptiva y contra los cánones de lo que se hacía hasta entonces. Resulta que la telenovela, la protagonista es más importante que el galán. Siempre, sí. Es decir, y la primera enmienda de la telenovela es la protagonista, la mujer. Entonces ella tiene que ser muy bella. Eso es indiscutible. ¿Qué tal si uno hace una mujer de carne y hueso? Resulta que en los países la mayoría de las mujeres son feas, como los hombres también. A los viejos los cogen para hacer televisión, en fin, y que la gente sueña a través de ellos. Pero hay que coger una protagonista fea, que no sueñe la gente a través de ella, sino que más bien veamos reflejado cómo una mujer de estas sueña. Aquí muchas de las ideas me salieron aquí del canal. Porque este canal pues funciona como una empresa cualquiera. Sí, claro. Hay un gerente, hay un presidente, hay unos mensajeros, secretarias, en fin. Y toda esta gente que no tiene nada que ver con el mundo aquí de la televisión, sino tranquilamente pueden estar en otra empresa, ven pasar mujeres bellas, presentadores bellos, a José Gabriel, a toda la gente famosa. Y sueñan también con la gente que ven pasar, ¿cierto? Esta vez vamos a estar del otro lado. Desde este lado. Vamos a contar una historia desde este lado. Buenísimo. Por eso ahí los modelos no importa tampoco mucho el diseño, importa más Hugo Lombardi. Y es la historia de una mujer fea de cómo ve el mundo de la belleza. Ahora, esta línea iconoclasta de Fernando Gaitán no fue un azar. La idea de poner una mujer inteligente como protagonista y que eventualmente asumiera un liderazgo por encima de un galán bobalicón ya se veía en Café con aroma de mujer en el año 1994 y lo volvimos a ver en Hasta que la plata nos separe en 2006. Negar la importancia que tiene Gaitán para la telenovela latinoamericana sería lo mismo que negar la trascendencia de García Márquez en la literatura. Este antecedente es importante porque mucha gente parece desconocer aún la trascendencia del creador de Yo Soy Betty la Fea. Y ahora intentaremos responder la pregunta que motiva este video. ¿Hubiese querido Fernando Gaitán esta tercera parte de su Betty? Y en base a todo lo que hemos leído, visto y revisado, pues la respuesta es un rotundo no. Y vamos a hablar con pruebas. Cuando concluyó Yo Soy Betty la Fea, inmediatamente fue entrevistado y consultado sobre por qué muchos de sus personajes habían quedado con un final abierto. Entonces dijo lo siguiente. Y llega al final de Betty, ¿y qué pasa con la historia de todos esos personajes? Que eran muy importantes, que la gente también se identificaba con ellos, cuando veía la Patty Pats, con los apuntes, con todas esas cosas también divertidas alrededor de los ambientes. ¿Qué pasa con ellos? Con esas historias finalmente quedaron como flotando en el aire. Lo que pasa es que Betty como novela no se acaba, es decir, es una historia que no consideré jamás que debía cerrarse la brecha en cada línea y en cada personaje y darlo por muerto. Yo creo que es una historia que queda viva en el sentido que quedaron vivas las dinámicas de relaciones entre personajes que pueden tener mañana una segunda oportunidad, y no hablo de una Betty 2, hablo de otras opciones, de otras cosas, y no me pareció que tiene que uno, cuando uno cierra una novela, cerrar todo como si uno cerrara unos bultos y los botara al mar porque se murieron, ¿no? Y creo que
que es, se contó el principio, el final de una relación, o el final de una etapa de una relación también, y que la vida para todos los demás continúa. Eso fue lo que pasó en Betty. Si lo escucharon bien, dijo: no hablo de una Betty 2. Lo que está diciendo Fernando Gaitán es que la historia de Armando y Betty estaba cerrada, porque su historia de amor ya se había contado. Lo que sí dejaba pie es a que se plantearan ideas o spin-off de los otros personajes. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué se hizo Comoda? Es importante recordar que en ese entonces don Fernando había asumido un cargo administrativo en RCN y por entonces se había llegado a un suculento acuerdo comercial de 5 años con Univision que iba a retransmitir Yo Soy Betty la Fea con el compromiso de producir 2 novelas por año, además de otras series dramáticas, programas especiales y talk shows. Y es en este paquete que se metió la idea de producir Ecomoda, que iba orientado al mercado hispano de Estados Unidos. Al inicio se pensó más como la idea de un spin-off. Recuerden que Fernando nunca quiso una Betty 2, por eso en la intro se veía a las chicas del cuartel pidiendo su visa para Estados Unidos, pero tras un inicio exitoso los números cayeron y la historia tuvo que rearmarse al caballazo y concluirla con pocos episodios. Carlos Ochoa lo cuenta así. La segunda parte se llamaba Ecomoda, una telenovela que pidió por encargo Univision y se la pidió a RCN y a Fernando Gaitán, y esa telenovela no le fue bien. Inicialmente la idea de esa novela era que el cuartel de las feas se iba para Estados Unidos y ahora las chicas hablan todas en inglés, pedían la visa y mostraba cómo cumplían el sueño americano, pero eso no se vio. En el cabezote de la telenovela las muestran pidiendo la visa, pero cuando empieza la novela nunca vemos eso en la telenovela, solamente pudieron viajar Freddy y Aura María. Entonces eso se cortó porque no le fue en rating no le fue bien en rating en Estados Unidos y tomaron la decisión de decir que corta. Entonces le entregaron ese chicharrón a Gaitán, termínala usted como pueda. Entonces lo que hizo Gaitán fue coger libretos de la novela Hombres y los adaptó para esa segunda temporada de Betty. Entonces hay una parte de hombres que los hombres los atracan unas mujeres, los meten en un apartamento y los dejan en calzoncillos. Aquí hicieron lo mismo en Ecomoda y desdibujaron los personajes. Entonces a la gente no le gustó tanto Ecomoda y ahí está la historia. Por eso cuando repiten Betty no repiten Ecomoda. Pero la tercera... Entonces, repasando, para Fernando Gaitán la historia de Betty estaba terminada. La segunda parte se hizo más por razones comerciales y ya vemos cómo terminó. Y si quieren más evidencias de que don Fernando no quería hacer continuaciones, pues tienen el mismo testimonio de Natalia Ramírez, que cuenta cómo tuvo que convencerlo después de muchos años para llevar Betty al teatro. El problema era convencer a Fernando. Ese sí me costó 15 años. Convencer a Gaitán me costó 15 años. ¿Tú hiciste la vuelta tanto rato? Sí. Le hice la vuelta 15 años. Cada año. Oiga. Mejor se lo preguntas a él, pero siempre consideró que su niña ya se había casado y se había ido de la casa. Volverla a traer a casa también era un proceso complicado para él. Ahora, aparte de las condiciones que le puso Gaitán, Betty en el teatro es otro claro ejemplo de que él nunca quiso continuar hacia adelante su historia. La obra está situada en el pasado. Es el episodio perdido de Betty cuando aún era fea. Más claro, ni el agua. Y ya si creen que eso es poco, no olvidemos que los mismos protagonistas hace poco nomás durante la cuarentena dijeron muy claro que ya no había más por contar, por todo lo anteriormente expuesto, pero sobre todo porque el maestro creador ya no está en este mundo. ¿Volvería a ser Betty si hubiera la propuesta? Ya a estas alturas, lo que pasa es que ya está dicho, está contado absolutamente todo. No, es que tampoco tenemos el libretista. O sea, ya no se puede. Anita. Sí, yo creo que ya, o sea, sin Fernando y no va a ser lo mismo, ya está, o sea, sigue vigente y está ahí, ¿no? Y ya se contó todo, ¿no? Claro. Mucho no hay de dónde agarrar historia para decir, bueno, volvemos a hacer. No, y yo ya me vería como Chabelo. No, como Ya que después hayan cambiado extrañamente de opinión, no quita que el deseo de don Fernando Gaitán de que no toquen más lo que creó con tanto cariño está bastante claro.
Respetamos mucho la expectativa de la gente que quiere ver esta tercera parte, pero también es importante dejar en claro que esto que están preparando ya queda totalmente fuera de su universo creativo y deseo personal, por más derechos que tengan RCN o Prime Video. Nuestro respeto y admiración a la obra de don Fernando Gaitán siempre estará presente. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. No olviden suscribirse. Esto es Betty Addict.